El viento del atardecer soplaba con fuerza sobre la pradera abierta, levantando polvo, hojas secas y el olor distante de la lluvia que avanzaba desde las montañas. El ganadero había pasado el día entero revisando cercas dañadas por una tormenta anterior y ya estaba cansado, con las manos ásperas, la camisa empapada de sudor y el cuerpo adolorido. Su caballo avanzaba con paso lento, como si también sintiera el peso de la jornada. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rojizos y morados, anunciando que la noche no tardaría en llegar. En aquel paisaje solitario, acostumbrado al silencio y la calma, algo llamó su atención, un rastro tenue marcado en el barro húmedo, como huellas ligeras que no pertenecían a ningún animal. El ganadero se detuvo, frunció el ceño y bajó del caballo. Se inclinó y examinó el suelo con cuidado. Eran huellas humanas, pequeñas, probablemente de una persona joven o de complexión delgada. No era común encontrar pasos tan cerca del rancho, especialmente porque la región había vivido tensiones entre colonos y tribus indígenas durante meses. El ganadero siguió el rastro, guiándose por la intuición y por la inquietud que le nació en el pecho. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío y la luz comenzaba a desvanecerse. Fue entonces cuando la vio a unos metros. Entre matorrales y piedras, yacía una joven epechi, con el rostro pálido y los labios resecos. Su vestimenta estaba desgarrada, cubierta de polvo y sangre seca. Su respiración era débil, casi imperceptible. Su cuerpo temblaba, no se sabía si por fiebre, miedo o frío. El ganadero dio un paso hacia ella, sorprendido, sin saber qué hacer. Había oído historias, algunas exageradas, otras cargadas de prejuicio, pero lo que tenía frente a él no era una amenaza, ni una guerrera, ni un enemigo, era una muchacha apenas salida de la adolescencia, indefensa, agotada, y quebrada por algo que aún no se podía comprender. La joven abrió los ojos apenas, lo miró con una mezcla de terror y desconfianza, como si esperara ser golpeada o apresada. Intentó incorporarse, pero sus fuerzas no le alcanzaron y cayó nuevamente al suelo. Tenía las muñecas marcadas por lo que parecían haber sido ataduras. Aquello le reveló más de lo que sus labios podían explicar. El ganadero dudó. Sabía que, si la llevaba al pueblo, la reacción sería violenta. Sabía también que, dejarla allí significaba condenarla a morir antes del amanecer. El cielo tronó a lo lejos, anunciando una nueva tormenta. El hombre respiró hondo, tomó una decisión y la cargó en brazos con cuidado, como quien levanta a alguien que podría romperse con el mínimo movimiento. Ella trató de resistirse al principio, pero no tenía fuerzas. Su cuerpo seguía temblando, sus manos se aferraron débilmente a la camisa del ganadero, como si el instinto de sobrevivir fuera más fuerte que el miedo. El camino de regreso al rancho fue lento, tenso y silencioso. El caballo avanzaba con pasos seguros mientras las primeras gotas comenzaban a caer. El ganadero sentía el peso ligero de la joven, pero también el peso enorme de lo que significaba llevarla. Su mente se llenó de pensamientos contradictorios. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba sola? ¿Quién la había lastimado? ¿Qué diría el pueblo si lo descubrían? ¿Y si la estaban buscando? Al llegar al rancho, la tormenta estalló con fuerza. La lluvia golpeaba el techo de madera, el viento hacía crujir las vigas y el cielo se iluminaba con relámpagos. El ganadero colocó a la joven sobre una manta cerca del fuego y le ofreció agua. Ella bebió con manos temblorosas, como si el simple acto de sostener el vaso fuera una batalla. Sus ojos oscuros se movían de un lado a otro, observándolo todo: la mesa, las herramientas, las botas del ganadero, la chimenea, la puerta, cada sombra proyectada por las llamas. Era evidente que no estaba acostumbrada a estar bajo techo, ni a sentirse a salvo, cerca de un hombre. Él intentó hablarle con suavidad, pero la joven apenas entendía algunas palabras. Su respiración seguía rápida, su cuerpo encogido como si esperara un golpe. Cada vez que el ganadero se acercaba demasiado, ella retrocedía, aunque el cansancio la vencía una y otra vez. El hombre entonces tomó distancia, se sentó frente al fuego y le dejó espacio, permitiendo que ella comprendiera que no corría peligro. Las horas pasaron lentamente. La tormenta continuaba sacudiendo las ventanas. El ganadero preparó un caldo simple y lo dejó cerca de ella sin obligarla a comer. Finalmente, después de una larga pausa, la joven extendió la mano y tomó el plato con torpeza. Comió despacio, como si no recordara la última vez que había probado alimento caliente. El ganadero observó algo más cada vez que un trueno resonaba. Ella cerraba los ojos, agachaba la cabeza y tensaba los hombros, como si esperara ser castigada. Esa reacción lo golpeó profundamente. Aquella joven había sido tratada con brutalidad. Su miedo era antiguo, profundo, aprendido a la fuerza. Cuando el fuego comenzó a apagarse, la noche estaba ya avanzada. El ganadero le ofreció otra manta, pero ella retrocedió como si pensara que era un truco. Entonces se la dejó doblada en el suelo, a su alcance, y regresó a su silla, sin decir una palabra. Pasó un largo rato antes de que la joven se atreviera a tomarla y cubrirse con ella. Ese pequeño gesto significó más que cualquier conversación. Era la primera señal de que comenzaba a creer que no sería lastimada.
el silencio se hizo más denso, cargado de tensión, de preguntas sin respuesta, de heridas invisibles. La lluvia seguía cayendo, pero ahora el sonido parecía más suave, como si acompañara en lugar de amenazar. La joven levantó la mirada, observó al ganadero con cautela, como si quisiera decir algo, pero no supiera si debía hacerlo. Sus labios se movieron apenas, y con un hilo de voz quebrado y tembloroso, pronunció las primeras palabras que le había dirigido desde que la encontró. Es mi primera noche aquí. El ganadero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No fue por miedo, sino por la carga emocional que había en esas palabras. No era solo una frase, era una confesión, una revelación, un pasado completo resumido en 4 palabras. Su tono no era de simple nerviosismo, era el temblor de alguien que había dormido en cautiverio, en cadenas, en la intemperie, vigilada, perseguida o tratada como un objeto. La joven bajó la mirada después de decirlo, como si temiera haber cometido un error al hablar. Su respiración volvió a acelerarse. Sus manos se aferraron a la manta como si fuera un escudo invisible. El ganadero no respondió inmediatamente. No sabía cómo hacerlo. Ninguna palabra parecía suficiente. Entonces simplemente dijo con calma, «Estás a salvo». Ella no respondió, pero algo en su cuerpo cambió. Ya no estaba tan rígida, ya no estaba tan encogida. El fuego iluminaba sus ojos, y por primera vez, se veía en ellos algo más que miedo, una chispa de esperanza. Tan pequeña como una brasa, pero lo bastante viva como para no apagarse. Esa noche marcó el inicio de algo que ninguno de los dos podía imaginar. No era confianza todavía, no era cercanía, no era afecto. Era apenas el primer ladrillo de un puente frágil entre 2 mundos que nunca debieron cruzarse. Pero que el destino había unido, el ganadero se quedó despierto, vigilando sin invadir, respetando el espacio que ella necesitaba. La joven Epechi permaneció cubierta junto al fuego, sin dormir del todo, como si su cuerpo no recordara cómo relajarse. Afuera, la tormenta comenzó al fin a calmarse, pero dentro de la cabaña había otra tormenta, silenciosa, hecha de memorias dolorosas, de heridas invisibles y de preguntas sin respuesta. Y así terminó su primera noche allí, ella, temblando, aprendiendo a creer que no sería dañada. Él, comprendiendo que protegerla sería un acto peligroso, pero necesario. Sin saberlo aún, esa decisión cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer llegó lentamente, con un cielo gris que aún conservaba el peso de la tormenta nocturna. El aire olía a tierra mojada y a madera húmeda. Dentro de la cabaña, el fuego se había reducido a brasas rojizas que emitían un calor tenue. El ganadero abrió los ojos después de apenas dormir, pues había pasado la noche en vela, atento a cualquier movimiento, a cualquier señal de miedo o necesidad de la joven Epechi. Se incorporó con cuidado, tratando de no sobresaltarla, pero descubrió que ella ya estaba despierta, sentada con la espalda recta, envuelta en la manta, mirando alrededor como si cada sonido pudiera convertirse en una amenaza. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también esa vigilancia constante que solo tienen quienes han vivido en alerta demasiado tiempo. El ganadero le ofreció agua y un poco de pan. Ella dudó, lo miró como si evaluara si habría castigo oculto, y finalmente aceptó. Comió poco, como si no quisiera deberle nada. El ganadero comprendió que las heridas que llevaba no eran únicamente físicas, sino internas, profundas, moldeadas por experiencias duras. Afuera, los animales del rancho comenzaron a moverse. El hombre salió un momento para alimentarlos y revisar el corral. Mientras trabajaba, no podía evitar que su mente regresara a la joven dentro de la cabaña. ¿Qué diría el pueblo si descubrían que la estaba protegiendo? ¿Qué pasaría si alguien aseguraba que era espía, amenaza o propiedad? Las leyes no escritas eran crueles y los rumores viajaban más rápido que el viento. No tuvo que esperar mucho para confirmarlo. A media mañana, mientras reparaba una sección de cerca, vio acercarse a 2 hombres del pueblo montados a caballo. Sus rostros serios y la manera rígida de sostener las riendas dejaban claro que no venían por cortesía. Se detuvieron frente a él y uno habló con tono seco, sin saludo, sin amabilidad. Su dice que, ¿encontraste algo después de la tormenta? El ganadero no respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra sería analizada, torcida, repetida. Contestó con calma, solo ramas caídas y carteles volteados. Los hombres intercambiaron una mirada escéptica. El segundo escupió al suelo, antes de agregar, dicen que vieron huellas en dirección a tu rancho. Huellas pequeñas, no de hombre. Era evidente lo que insinuaban. El ganadero mantuvo el semblante firme y respondió, si el viento trae historias, no es mi culpa. Las miradas se tensaron. No era un enfrentamiento físico, pero sí uno social, uno que podía volverse peligroso. Finalmente, los hombres dieron media vuelta, pero no sin dejar una advertencia, el alguacil quiere hablar contigo. No tardes en presentarte. Sería peor si él tiene que venir. Cuando se marcharon, el ganadero sintió el peso de una realidad inevitable. El pueblo ya sospechaba. No tardarían en exigir respuestas. Caminó hacia la cabaña, con pasos lentos, y al entrar vio a la joven Epechi de pie, cerca de la puerta, como si hubiera escuchado cada palabra. Sus ojos estaban abiertos de par en par,
Llenos de pánico contenido, ella retrocedió un paso, como si temiera que él la entregara de inmediato. El ganadero levantó una mano en señal de calma y le dijo: no te haré daño, pero debemos ser cuidadosos. La joven no entendió todas las palabras, pero captó el sentido. Respiró agitadamente, como si su cuerpo recordara el sabor del miedo antes incluso que la mente. Se sentó nuevamente junto al fuego, apretando la manta contra su pecho. El ganadero vio algo que le revolvió el estómago. Ella esperaba obedecer órdenes. Esperaba que él la tratara como otros lo habían hecho antes, para romper ese patrón. Le habló con suavidad y le ofreció una tarea simple: poner agua a calentar. Algo que le permitiera sentirse útil sin sentirse dominada. Ella dudó, pero finalmente lo hizo. Sus manos temblaban, pero el simple acto de realizar una acción, sin ser golpeada ni gritada, comenzaba a abrir un espacio nuevo en su mente. El de la posibilidad de una vida diferente. El resto del día transcurrió con una mezcla de silencio, vigilancia y pequeños avances. La joven Epechi observaba cada herramienta, cada objeto, como si no hubiera tenido acceso antes a un lugar así. Cada movimiento brusco la hacía sobresaltarse, cada sombra la ponía alerta, pero aún así permanecía allí. Por la tarde, el ganadero decidió ir al pueblo para enfrentar lo inevitable. Antes de marcharse, le señaló la puerta, luego su propio caballo, luego el horizonte, como preguntándole si quería escapar. Para su sorpresa, ella negó con la cabeza. No fue una palabra ni un gesto obediente, fue una decisión. Ella prefería quedarse allí, aunque temiera. El ganadero montó y cabalgó hasta el pueblo, donde el murmullo se volvió más fuerte al verlo llegar. Madres sujetaron a sus hijos, hombres cruzaron los brazos, miradas se clavaron en él como cuchillos. El alguacil lo esperaba, frente a la oficina. Con semblante duro: dicen que recogiste a una Epechi, dijo sin rodeos. El ganadero respondió con serenidad: lo que dicen y lo que es. No siempre coincide. El alguacil lo escrutó, buscando grietas en su expresión. Esa gente trae problemas. Si la tienes en tu propiedad, tendrás plagas, incendios o ataques. Y si alguien resulta herido, tú cargarás con la culpa. Esa era la amenaza real, no arresto, no castigo legal, sino presión social, represalias, aislamiento. Si aparece por la zona, le entregaré, mintió el ganadero con voz firme. El alguacil asintió lentamente: más te vale. Nadie quiere un conflicto, pero los murmullos demostraban que muchos sí lo querían. De regreso al rancho, el ganadero sintió que cada árbol tenía ojos, que cada colina guardaba rumores. Cuando llegó, encontró a la joven Epechi sentada donde la había dejado, aunque con respiración agitada, como si hubiera temido que él no regresara. Al verlo entrar, algo en su expresión se suavizó. No era alivio pleno, pero sí una señal de que empezaba a asociar su presencia con seguridad y no con dolor. Durante la cena, ella habló por primera vez, más allá de palabras sueltas. Con frases cortas, mezcladas con silencios, contó fragmentos de lo sucedido. Había sido capturada. Había sido separada de los suyos. Había sido obligada a caminar durante días. Había visto violencia. Había aprendido a callar para sobrevivir. El ganadero escuchó sin interrumpir, sin pedir detalles que la lastimaran más. Comprendió que la joven no era peligrosa. Era alguien rota por manos ajenas. Alguien que había sido tratada como objeto, como mercancía, como trofeo. Cuando terminó de hablar, guardó silencio largo y pesado. Ella no lloró. Su cuerpo ya había olvidado cómo llorar, pero sus manos se apretaron contra la manta como si allí estuviera sosteniendo los pedazos de sí misma. El ganadero dijo entonces, con voz baja: nadie te obligará aquí. La joven levantó la mirada, sorprendida. Aquella frase no existía en su mundo anterior. Era nueva, era imposible, era sospechosa, pero también era una semilla que empezó a germinar dentro de ella esa noche. Sin embargo, el peligro no vino del pueblo, sino del propio interior de la joven. Mientras la cabaña descansaba bajo la oscuridad, ella se levantó y caminó hacia la puerta, no para escapar, sino porque su cuerpo estaba habituado a no dormir, a esperar órdenes, a anticipar castigos. El ganadero se despertó y la vio de pie, rígida, con los ojos abiertos y respiración tensa. No tienes que estar alerta, le dijo. Puedes descansar. Ella tardó en procesarlo. Sus manos temblaron. Luego, lentamente, regresó junto al fuego y se acostó, aunque aún con los ojos abiertos. El ganadero comprendió entonces que no bastaba con darle refugio. Había que enseñarle algo más difícil que cualquier trabajo del rancho: a no vivir con miedo. Los días siguientes fueron una mezcla de progreso y retroceso. A veces confiaba un poco, a veces retrocedía al terror, a veces comía sin temblar. A veces no podía tocar un plato sin pensar que recibiría un golpe. A veces lo miraba a los ojos, a veces desviaba la mirada como si eso fuera prohibido. El ganadero, con paciencia, que no sabía que tenía, le mostraba gestos pequeños: dejarle espacio, no alzar la voz, caminar despacio, no tocarla sin aviso, anunciar cada movimiento. Poco a poco, ella comenzó a comprender que allí no sería vendida, encadenada ni castigada. Pero el pueblo no había olvidado. Los rumores crecían, las miradas se volvían más hostiles,
y entonces ocurrió lo que marcaría el final de esta parte de la historia. El alguacil regresó al rancho con un documento informal, sostenido por la presión de los vecinos, donde decía que, si la joven Epechi seguía viviendo allí, el ganadero podía perder sus tierras por poner en riesgo la estabilidad de la comunidad. Era una amenaza disfrazada de ley. El ganadero sintió un nudo en la garganta. Su rancho era su vida, su hogar, su historia. Pero cuando miró a la joven Epechi, encogida junto al fuego, con miedo en los ojos, pero con un hilo de esperanza recién aprendido, supo que ninguna decisión sería simple. La joven, aunque no entendía todas las palabras, comprendió la esencia. Ella era la causa del peligro. Se levantó, caminó hacia la puerta y la tocó con la mano, como diciendo que podía marcharse. Pero sus ojos revelaron lo contrario. No quería irse. Por primera vez, deseaba quedarse. Y el ganadero, por primera vez, deseaba protegerla no solo por compasión, sino porque algo profundo estaba naciendo entre ellos, algo aún sin nombre. La parte 2 termina aquí, con el pueblo en contra, con la amenaza sobre sus tierras, con la joven debatiéndose entre irse o quedarse, con el ganadero enfrentando la decisión más peligrosa de su vida. La tensión en el rancho se volvió casi palpable durante los días que siguieron a la visita del alguacil. Cada amanecer parecía traer nuevas dudas, nuevos silencios y nuevas miradas cargadas de pensamientos que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. La joven Epechi caminaba por la cabaña con pasos ligeros, como si temiera dejar huellas visibles. El ganadero la observaba a distancia, intentando comprender hasta dónde llegaba el miedo que cargaba dentro. La amenaza sobre las tierras seguía latente. El documento informal, sostenido por la presión social del pueblo, permanecía sobre la mesa como un recordatorio constante de lo precario de su protección. El ganadero sabía que, si la joven se quedaba, su vida entera corría riesgo, pero también sabía que, si la obligaba a marcharse, la condenaría a desaparecer en manos del destino, o peor aún, de quienes ya la habían tratado como mercancía. Ella percibía ese conflicto, aunque no pudiera describirlo. Lo notaba en la manera en que el ganadero fruncía el ceño sin darse cuenta, en las noches en que tardaba en dormir, en las veces que permanecía mirando por la ventana como si esperara ver antorchas, caballos o sombras armadas acercándose. Y un día, esas sospechas se hicieron realidad. Era de noche. El cielo no tenía luna y el viento estaba quieto, demasiado quieto, como si la tierra contuviera la respiración antes de un suceso inevitable. El ganadero había apagado el fuego para no llamar la atención y la joven Epechi descansaba, aunque no dormía. Sus ojos, entrenados por la necesidad, distinguían sonidos que otros no percibirían jamás. Y entonces lo escuchó. Un crujido, una rama rota bajo una bota, un susurro breve, un murmullo masculino. Sus ojos se abrieron de inmediato. Se incorporó sin hacer ruido y se acercó al ganadero, que dormitaba en una silla, agotado por las jornadas de trabajo y preocupación. Ella lo tocó apenas con la punta de los dedos, suficiente para despertarlo sin alarma. Él abrió los ojos y supo al instante que algo no estaba bien. El cuerpo de la joven estaba tenso, alerta, con los músculos preparados para huir o luchar. El ganadero tomó su rifle con movimientos lentos y silenciosos. Se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. Al principio no vio nada, pero luego distinguió sombras moviéndose junto al establo. Se le heló la sangre al comprender lo que ocurría. No eran soldados, no eran vecinos, no eran autoridades, eran bandidos. Los rumores habían hecho su trabajo. Alguien había dicho que había una joven Epechi en el rancho. Alguien había insinuado que valía dinero. Y los hombres que rondaban ahí eran de los que se alimentaban del miedo y del comercio de carne humana. El ganadero volvió la mirada hacia la joven, que lo observaba con ojos firmes, sin parpadear. Ella entendía el peligro mejor que nadie. Sabía lo que significaba ser capturada. Sabía lo que significaba ser arrastrada lejos. Sabía lo que significaba perderse sin dejar rastro. Pero lo que ocurrió entonces tomó al ganadero por sorpresa. En vez de esconderse, en vez de huir, en vez de temblar, ella señaló el establo, luego trazó con el dedo una línea hacia la parte trasera, indicando un flanco que los hombres no estaban vigilando. Con la otra mano tomó un palo grueso del rincón, como si fuera un arma improvisada. Era la primera vez que no actuaba como presa. Era la primera vez que elegía luchar. El ganadero asintió, impresionado por su valentía, y juntos se movieron con cautela hacia la puerta trasera. Salieron al exterior sin hacer ruido, rodeando la cabaña por el lado más oscuro. Los bandidos hablaban entre ellos, confiados, creyendo que los habitantes dormían. La tomamos rápido y nos vamos, susurró uno. Dicen que estos indios se venden bien, dijo otro. Las palabras golpearon a la joven Epechi como cuchillos invisibles, pero no retrocedió. Se mantuvo firme, con los dientes apretados y los ojos brillando, con una mezcla de miedo y rabia silenciosa.
El ganadero levantó el rifle y gritó con voz fuerte y grave: «Aléjense de mi propiedad». Los hombres se sobresaltaron. Uno sacó un arma, otro retrocedió, el tercero maldijo. El silencio se quebró como vidrio. Y entonces, sin pensarlo, uno de ellos disparó hacia la cabaña. La joven jadeó al escuchar el estampido, pero no huyó. Se lanzó hacia uno de los atacantes con una rapidez que el ganadero jamás habría imaginado. El golpe con el palo fue preciso, directo, inesperado. El bandido cayó de rodillas, aturdido. Los otros dos no esperaban resistencia, mucho menos de ella. El ganadero disparó al aire, no para matar, sino para advertir. El sonido retumbó en la pradera y los hombres retrocedieron. Temían al ruido, temían que el disparo hubiera sido escuchado por alguien más. Temían ser capturados. «Lárguense», gritó el ganadero. Los dos restantes huyeron, maldiciendo y tropezando en la oscuridad. El que había recibido el golpe intentó levantarse, pero la joven Epechi lo miró con tal firmeza que él mismo decidió escapar arrastrándose hasta que pudo ponerse de pie. El silencio volvió, pero no era el mismo silencio. Era un silencio nuevo. Un silencio de revelación. Un silencio donde algo había cambiado para siempre. El ganadero respiraba agitadamente, con el corazón golpeando en el pecho. Miró a la joven y vio en ella algo que no había visto antes. No solo miedo, no solo fragilidad, no solo sufrimiento, sino fuerza, valentía, instinto, fuego interno. Ella respiraba rápido, pero no estaba quebrada. Estaba de pie, sosteniendo el palo con manos firmes, los ojos encendidos como brasas vivas. Ambos regresaron a la cabaña sin hablar. El ganadero cerró las puertas, aseguró ventanas y encendió el fuego, no para calentarse, sino para ver mejor el rostro de ella. Y fue allí, bajo la luz del fuego, donde descubrió algo inesperado. Ella no temblaba. Por primera vez desde que había llegado, su cuerpo no estaba encogido. Sus hombros estaban rectos. Su mirada no era evasiva. Había dejado de ser sombra y había comenzado a ser presencia. El ganadero le habló con voz suave: «Pudiste escapar, pero te quedaste». Ella lo miró y respondió en palabras simples, unidas como podía: «Tú. Neovender.tu. No entregar». Era su forma de decir: «Te defendí porque tú me defendiste primero». El ganadero sintió algo dentro de él moverse, algo profundo, algo que no era lástima, ni obligación, ni miedo. Era respeto, era admiración, era comienzo de algo más grande. La joven Epechi se sentó junto al fuego y dejó el palo a un lado. Inspiró hondo, como si su pecho se expandiera por primera vez en mucho tiempo. El ganadero se sentó frente a ella. No hablaron durante largo rato, pero el silencio ya no era tensión, era conexión. Afuera, el viento volvió a soplar suavemente. No había pasos, no había sombras, no había amenazas. Ella habló otra vez, con voz baja: «No miedo. Contigo». El ganadero sintió un nudo en la garganta. No respondió con palabras, solo con una pequeña inclinación de cabeza. Era suficiente. Ella entendió. Esa noche durmió profundamente por primera vez. No junto a la puerta, no en postura de alerta, no con sobresaltos. Durmió junto al fuego, sabiendo que alguien velaba sin intención de poseerla, usarla o controlarla. El ganadero la observó dormir y comprendió que su decisión ya estaba tomada. Aunque el pueblo ardiera en rabia, no la entregaría. Pero también comprendió algo más: el pueblo no vería lo que él había visto. No verían valentía, no verían humanidad, no verían inocencia, solo verían una Epechi. Y entonces supo que la siguiente batalla sería aún más peligrosa que esa noche, porque el enemigo ahora no sería externo, sería el pueblo entero. Y aún así, por primera vez, no tenía miedo de enfrentarlo. No mientras ella lo mirara como lo miró esa noche. La mañana después del ataque de los bandidos, amaneció con un cielo despejado, pero el ambiente dentro del rancho estaba cargado de una sensación distinta. Como si algo invisible hubiera cambiado de forma definitiva. La joven Epechi se movía con mayor seguridad, con pasos más firmes, sin la rigidez que acostumbraba. El ganadero la observó mientras encendía el fuego y preparaba alimento sencillo. Había calma en sus manos, calma en su respiración, calma en la forma en que lo miraba. Por primera vez, no había miedo en sus ojos, pero esa paz duró poco. A media mañana, el sonido lejano de cascos de caballo rompió el aire silencioso. No eran dos hombres como antes. No eran tres. Era un grupo numeroso. El ganadero se asomó por la ventana y vio aproximarse a varios vecinos, al alguacil y también al predicador del pueblo. No venían armados para atacar. Venían armados con algo más peligroso: la ley social, el juicio colectivo, el peso del miedo disfrazado de orden. La joven Epechi sintió la tensión de inmediato. No necesitó palabras. Su cuerpo reconoció el peligro como un animal que huele el humo antes del fuego.
pero en lugar de esconderse, se quedó cerca del ganadero, como quien ya no huye de su sombra. Golpearon la puerta, con fuerza seca y autoritaria. «Abre», exigió el alguacil. El ganadero respiró hondo, abrió la puerta y salió al exterior, cerrándola parcialmente detrás de él para evitar que la joven quedara expuesta. Los hombres del pueblo lo miraron con severidad, con desconfianza, con algo más profundo que rechazo, miedo disfrazado de moral. El predicador habló primero: «La comunidad está inquieta. Dicen que has dado refugio a una Epechi». El ganadero no mintió esta vez. «Sí. La encontré herida. Iba a morir». Un murmullo recorrió al grupo como un soplo venenoso. Algunos fruncieron el ceño. Otros dieron un paso atrás. Otros apretaron los labios como si hubieran escuchado una blasfemia. El alguacil intervino: «Te advertimos. Dijimos que traerá problemas. Dijimos que podría traer ataques. Y anoche los hubo». El ganadero respondió con firmeza: «Los bandidos no vinieron por ella. Vinieron por el rumor». Esa frase cayó como piedra en agua quieta, porque todos sabían que era verdad. Ellos mismos habían sido quienes difundieron el rumor. El alguacil se enderezó en la silla del caballo y declaró: «La comunidad ha decidido reunirse. Habrá consejo. Habrá votación. Se determinará si ella puede permanecer aquí o debe ser entregada para ser trasladada lejos». El ganadero sintió un golpe en el pecho. No era una invitación, era una orden disfrazada. La fecha se fijó para esa misma tarde, sin margen, sin tiempo para pensar. Los hombres dieron media vuelta y se marcharon, dejando tras de sí un polvo amargo y la sensación de que el mundo se estrechaba alrededor del rancho. El ganadero entró de nuevo a la cabaña. La joven Epechi lo miró con la pregunta escrita en sus ojos, aunque no la pronunciara. Él se acercó lentamente, se sentó frente a ella y le explicó con palabras suaves, acompañadas de gestos para que pudiera comprender: gente, reunión, decisión. Ella, aquí o lejos. Cuando entendió, la joven sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Su respiración se aceleró, pero no como antes. No por miedo a un golpe, no por terror aprendido, sino por algo distinto. No quería irse. Caminó hasta la puerta, la tocó con la mano abierta, como la noche anterior, pero esta vez no para ofrecerse a marcharse, sino para señalar que marcharse la destruiría. Luego señaló el fuego, señaló el techo, señaló el pecho del ganadero. Era su forma de decir: «Aquí es el primer lugar donde estoy viva». El ganadero sintió un estremecimiento profundo. No quedaba duda, no quedaba grieta, no quedaba distancia emocional. El consejo se reunió al atardecer, en la explanada frente a la iglesia. Los vecinos se agruparon en círculo. Las mujeres murmuraban. Los hombres cruzaban los brazos. Algunos niños observaban con curiosidad, sin comprender la gravedad de lo que se decidía allí. El ganadero llegó solo. Las miradas lo siguieron como flechas afiladas. El alguacil habló primero: «Estamos aquí para decidir si esa joven puede quedarse en estas tierras o si debe ser expulsada, para proteger la paz del pueblo». Las palabras «paz del pueblo» tenían filo. El predicador añadió: «Dios nos manda cuidar lo que es nuestro y alejarnos de lo que trae desgracia». Una mujer intervino: «Mis gallinas dejaron de poner desde que ella llegó». Un hombre secundó: «Mi caballo cojea desde entonces». Otro más gritó: «Los bandidos vinieron porque ella está allí». Era la naturaleza del miedo, buscar culpables donde no los hay. El ganadero respiró profundo y dio un paso adelante. Su voz fue firme, sin temblor: «Ella no trajo desgracias. Ustedes trajeron rumores, y los rumores atrajeron a los bandidos. No ella». Hubo un murmullo tenso. Algunos bajaron la mirada, otros apretaron los puños. El predicador replicó: «No pertenece aquí». El ganadero respondió: «¿Desde cuándo se decide quién pertenece? ¿Según el color de la piel? ¿Desde cuándo se mide el valor de una vida? ¿Según el lugar donde nació?». El silencio se hizo pesado. El alguacil habló entonces, apoyándose en la última herramienta del poder social. «Que hable ella». El aire se congeló. La joven Epechi, que había permanecido oculta a distancia, dio un paso adelante. No temblaba, no lloraba, no bajaba la cabeza. Caminó hasta el círculo con la espalda recta, el mentón elevado y los ojos encendidos con la dignidad de alguien que ha sufrido y ha sobrevivido. El pueblo contuvo el aliento. Ella respiró hondo y, con voz sencilla, con palabras entrecortadas pero claras, dijo: «Aquí no miedo. Aquí vivo. Aquí yo elijo». Eran pocas palabras, pero eran un universo completo, un universo que el pueblo no esperaba escuchar. El silencio que siguió fue largo. Unos miraron al suelo, otros miraron al ganadero, otros miraron a la joven como si la vieran por primera vez, no como una Epechi, sino como una persona. Finalmente, fue una anciana del pueblo quien habló, con voz quebrada por los años: «Si ella elige quedarse, ¿quiénes somos nosotros para echarla?». Esa frase inclinó la balanza. El predicador retrocedió. El alguacil guardó silencio. Los murmullos se suavizaron. La votación fue breve, la decisión fue tomada: ella podía quedarse.
De regreso al rancho, el viento soplaba suave y el cielo comenzaba a llenarse de estrellas. No había palabras entre ellos, pero no hacían falta. La joven Epechi cruzó el umbral de la puerta sin miedo. Se acercó al fuego sin tensión. Se sentó sin temblor, el ganadero se sentó junto a ella, dejando el espacio exacto, no impuesto, no distante. El fuego iluminaba los dos rostros con luz cálida. Ella lo miró, él la miró. No eran dueño y rescatada. No eran protector y protegida. No eran mundos separados, eran dos destinos que se habían entrelazado no por fuerza, sino por elección. La joven apoyó la cabeza lentamente contra el hombro del ganadero. No como súplica, no como deuda, no como obediencia, sino como reconocimiento, como descanso, como pertenencia. El ganadero cerró los ojos y exhaló, dejando que el peso de todas las amenazas se derritiera en la quietud de ese momento. Afuera, la noche era vasta. Adentro, por fin había hogar. Y así terminó la historia, con ella libre, no por ley, sino por voluntad. Con el completo, no por fuerza, sino por vínculo. Con el miedo convertido en calma. Con la soledad convertida en compañía, no hubo beso. No hubo declaración. No hizo falta, el silencio lo dijo todo. La noche posterior a la decisión del pueblo fue la más tranquila que ambos habían vivido desde mucho antes de conocerse. El viento soplaba suave entre las vigas del techo y el fuego ardía con un crepitar armonioso que parecía acompañar la respiración lenta de la joven Epechi. El ganadero permanecía sentado junto a ella, sin hablar, sin moverse demasiado, únicamente compartiendo el silencio que ahora era cálido en lugar de tenso. Por primera vez, no había sombras de miedo alrededor de ella. Por primera vez, él no se sentía solo dentro de su propio hogar. La joven Epechi no dormía del todo, pero tampoco permanecía en alerta. Su cuerpo descansaba con una serenidad que jamás había sentido antes. El ganadero la miró de reojo mientras ella observaba el fuego y notó una diferencia imposible de ignorar. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora estaban llenos de profundidad, de vida. De una calma recién nacida. No era solo una mujer que había encontrado seguridad. Era alguien que había recuperado algo aún más grande, su identidad interna. Con las primeras luces del amanecer, el gallo cantó y los animales comenzaron a moverse en los corrales. El ganadero se levantó para empezar la rutina diaria, pero esta vez no salió solo. La joven Epechi se puso de pie y lo siguió, ya no como alguien que teme quedarse sola, sino como alguien que elige acompañar. Salieron al exterior y respiraron el aire frío de la mañana. El cielo estaba teñido de tonos rosados y la hierba aún húmeda reflejaba la luz como millones de pequeños cristales. El ganadero tomó una cubeta y se acercó a la bomba de agua. Para su sorpresa, la joven lo ayudó sin que él se lo pidiera. Sus manos eran ágiles, fuertes, acostumbradas a la vida dura. Mientras trabajaban en silencio, el ganadero sintió que su mundo, antes rígido y solitario, comenzaba a expandirse. Ya no eran dos vidas coexistiendo, sino dos vidas entrelazándose. Los días que siguieron consolidaron esa transformación. La joven aprendió partes del idioma del ganadero, no por obligación, sino por elección. Él aprendió palabras de su lengua, con torpeza pero con respeto. Ella comenzó a caminar con la cabeza más alta. Él comenzó a sonreír más. Ella dejó de levantarse sobresaltada por la noche. Él dejó de sentir que la cabaña era demasiado grande para un solo hombre. Y entonces llegó el cambio más significativo. Ella empezó a reír la primera vez que ocurrió. El ganadero estaba alimentando a los caballos. Uno de ellos lanzó una bocanada de aire que levantó polvo directamente hacia él, cubriéndole la cara. Él parpadeó sorprendido y la joven Epechi soltó una risa pequeña, contenida, tímida, pero auténtica. El ganadero se quedó inmóvil, mirándola como si hubiera presenciado un milagro. Porque lo era. Era la prueba de que su alma estaba regresando desde algún lugar oscuro donde había sido encerrada. Pero mientras el rancho florecía, el pueblo seguía observando, al principio. Desde lejos luego, con curiosidad luego, con algo más inesperado. Con aceptación Greywill, una mujer del pueblo, se acercó un día con una cesta de harina. No habló mucho, pero dejó claro que la visita era una señal. Un puente había comenzado a construirse. Otro vecino llevó herramientas para reparar una rueda del carro del ganadero. Incluso los niños, siempre más sinceros que los adultos, miraban a la joven Epechi sin miedo, sin prejuicio, sin historia acumulada. La joven, aunque aún reservada, comenzó a acompañar al ganadero al pueblo para comprar suministros. Las primeras veces fue difícil, muchas miradas, muchos susurros, pero con cada visita el pueblo la veía diferente. Ya no era la Epechi, ya no era símbolo de miedo, era una persona, una mujer, una presencia serena. Un día, en el mercado, una anciana la tomó de la mano y le dijo con voz suave: «Tienes ojos de alguien que regresó del dolor», y eligió quedarse en la vida. La joven no entendió todas las palabras, pero entendió el sentimiento, y asintió con solemnidad:
El vínculo entre ella y el ganadero también cambió, pero sin prisa, sin presión, sin expectativas impuestas. No hubo declaraciones repentinas ni gestos románticos caricaturescos. Lo que hubo fue algo más maduro, más profundo, más verdadero, complicidad silenciosa, miradas que decían más que el lenguaje: respeto absoluto, seguridad compartida, pertenencia elegida una noche. Mientras el fuego crepitaba, la joven se sentó más cerca de él de lo habitual, no tocándolo aún, pero casi. El ganadero sintió el cambio, pero no se movió. No quería romper la naturalidad del momento. Y entonces, con un gesto lento y consciente, ella apoyó su mano sobre la de él. No, fue un gesto tímido, no fue un gesto inseguro. Fue una afirmación, fue una respuesta silenciosa a todo lo vivido. El ganadero cerró los ojos y dejó que ese contacto hablara por ambos. Con el paso del tiempo, el rancho comenzó a prosperar nuevamente. Las cosechas crecieron mejor, los animales engordaron, las cercas se mantuvieron firmes, los inviernos parecían menos duros. El hogar estaba lleno de vida, y no solo porque ahora hubiera 2 personas en él, sino porque por fin había calor humano verdadero. La joven Epechi había encontrado dignidad, el ganadero había encontrado compañía. Pero aún faltaba algo: el mundo necesitaba verlos no solo coexistiendo, sino caminando juntos. Ese momento llegó en el Festival del Pueblo, meses después. Era un evento donde todos asistían, donde la música sonaba, donde la comida compartida eliminaba diferencias. El ganadero decidió asistir. La joven dudó al principio, pero él le extendió la mano, no para obligarla, sino para invitarla. Ella aceptó. Cuando llegaron, las conversaciones se detuvieron un momento. No por rechazo, sino por sorpresa. Nadie sabía cómo reaccionar. Pero entonces ocurrió lo imposible. Un niño se acercó a la joven Epechi y le ofreció una flor silvestre. Ella la tomó y el pueblo entero respiró al mismo tiempo, como si ese pequeño gesto hubiera quebrado el último muro invisible. El predicador inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. El alguacil no apartó la mirada, pero tampoco la endureció. Las mujeres la observaron con respeto. Los hombres ya no fruncieron el ceño. El ganadero sintió algo profundo, no orgullo, no soberbia, sino justicia, porque ella se había ganado el derecho a existir sin miedo. Esa noche, al regresar al rancho, la joven Epechi se detuvo antes de entrar. Miró a las estrellas, luego el fuego del hogar encendido a través de la ventana. Luego lo miró a él y dijo con voz firme, clara, segura: aquí, mi hogar, contigo. El ganadero sintió que esas palabras marcaban el verdadero final de la historia. No, el final de compañía, no el final de protección, sino el comienzo de una vida compartida. Ella dio un paso más y apoyó la frente contra la de él, en un gesto ancestral íntimo, que no pertenecía al mundo del rancho ni al mundo del pueblo, sino al suyo propio. No hubo beso. No hacía falta. El amor no llegó como llama repentina, llegó como amanecer lento, como curación, como elección, como destino. Y así terminó la historia. Ella ya no era perseguida por recuerdos. Él ya no era un hombre solo, el pueblo ya no tenía miedo. El rancho era un refugio vivo. El mundo no los separaba, el fuego ardió fuerte esa noche. El viento guardó silencio, las estrellas los cubrieron, y por primera vez todo estaba en paz.